que lleva muy bien el licenciado Pedro Julio Valdés Vilches, a quien le mandamos un saludo. Y bueno, amigos, ya no hago más preámbulo de esta entrevista. Conozca usted a nuestro gobernador del estado de Guerrero, Ceferino Torreblanca Galindo. Los dejo con la entrevista, ya no despido el programa, lo despido con la misma entrevista por factor de tiempo. Pero amigos, disfruten la entrevista y conozca a nuestro gobernador. Adelante con la entrevista. Bueno, señor gobernador, usted, palabras más, palabras menos, corríjame si estoy mal, cuando era candidato o aspiraba a ser gobernador, dijo usted que estaba canijo gobernar Guerrero, pero más canijo estaba no hacer el intento por llegar a la meta. ¿Sigue pensando lo mismo, señor? ¿Está canijo? Sí, yo lo utilicé en otro lenguaje más... Estaba cabrón, pues, gobernador. Para decirlo con propiedad. Sí. Pero hoy tengo que cuidar mucho el lenguaje, no porque tenga doble discurso, sino porque finalmente podemos comprobar que el ejercicio de la responsabilidad en Guerrero está llena de retos y desafíos, y en lenguaje coloquial decir que está canijo, efectivamente. Pero era más canijo si no iniciáramos una tarea de voltear los ojos con una nueva estrategia política. Hay graves problemas en Guerrero y en alguna manera, sin tratar de culpar a ningún gobierno, cada quien hizo lo que mejor pudo en su tramo de la historia, se pospusieron mucha toma de decisión y hoy estamos en crisis. Entonces a eso me refería, que no podíamos postergar nuevamente tomas de decisiones importantes. El caso de seguridad nos ocuparía todo este programa para platicar por qué tuvimos que replantear la política en materia de seguridad pública y las propias circunstancias nos obligaron, pero también en otros temas que tienen que ver con el presupuesto, que tienen que ver con las estrategias de atención ciudadana. Entonces yo sigo pensando que Guerrero es un estado lleno de complejidades, de desafíos, de retos, pero también un estado con una gran esperanza y una gran oportunidad. Señor gobernador, a veces no le parece, no le da la impresión que está sentado arriba de un volcán que puede hacer erupción en un momento dado. Bueno, desde hace mucho tiempo las condiciones de Guerrero hacen que este sea una especie de cóctel explosivo, vamos a decirlo así. Sí. Pues ante la marginación, ante el enorme atraso, las condiciones sociales de injusticia y muchas cuestiones hacen que este sea, como lo dice usted, un volcán. Y para ello se requerirían, insisto yo, políticas públicas que fueran vistas a mediano y a largo plazo si queremos revertir las condiciones de marginación. La válvula de escape que tenemos, y aunque es política que hemos insistido, tiene que ver con la salida de los paisanos a buscar mejor porvenir hacia Estados Unidos de Norteamérica. Hay que recordar que son más de 1 millón de guerrerenses que viven en Estados Unidos de Norteamérica. Pero sin embargo, ahí están, subsisten las condiciones, decir lo contrario sería una falsedad, y por eso insisto que habría que pensar en una política que fuera cambiando la estrategia, no solamente en 6 años, en un periodo más largo, donde hubiera, digamos, un acuerdo político tácito entre todos los actores políticos y respetáramos una ruta de navegación, si me vale decirlo, para revertir las condiciones de marginación. Sí, afirmativo, Guerrero es un estado con enorme complejidad que parecería que estamos sentados en un volcán, como usted lo dice. Señor gobernador, a 8 meses de que deje el poder, ¿qué es lo más difícil en estos 5 años y fracción que le ha tocado lidiar? Bueno, indudablemente el cambio del tema de seguridad, los nuevos paradigmas en la seguridad pública, el reconocer que no estábamos preparados para ello, y la transformación de los cuerpos de seguridad, que su principal tarea es garantizar la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos. Es la tarea primordial. Y otro tema de segundo término es el educativo. Es un gran problema el educativo por el presupuesto insuficiente para poder cubrir el enorme reto, ya que si entendemos que la educación es fundamental para el desarrollo, pues tenemos enormes limitantes que apenas hemos podido avanzar en algunas acciones para contener el deterioro del presupuesto y el gran hoyo negro al que yo me refiero en educación. Pero sin lugar a dudas, el tema más sensible es el de la seguridad y desde luego el cáncer que sigue teniendo Guerrero, que es el de la pobreza, el del rezago y el de la marginación. Señor, en la política hay altibajos, dicen que es la rueda de la fortuna, se está arriba, se está en medio, se está abajo. A veces las sonrisas son poses. ¿A usted lo han zancadilleado alguna vez?
Bueno, yo creo que hay muchas zancadillas, pero el que no entienda que la política es como una carrera con obstáculos, pues está equivocado. Aquel que piense que es una carretera tirada en el desierto, recta y sin ningún sobresalto, pues no entiende qué es la política. La modesta experiencia de su servidor, sin ser un político que haya tenido una larga carrera, porque no debo dejar de reconocer que soy un político también de coyuntura, de hace algunos años, 15, 17 años que empezamos a participar, pero desde luego que la carrera política está llena de vicisitudes, hay caminos sinuosos, hay caminos tortuosos, hay zancadillas, hay obstáculos, hay baches, hay cimas, hay de todo. Pero esta es la parte de la habilidad que tiene que tener un político junto con su equipo de trabajo para ir sorteando esta carrera, yo diría, de maratón. Esta carrera es similar a la que acaban de ir, por cierto, nuestros paisanos ahí en Chihuahua, en la Tarahumara. Esa carrera de 100 kilómetros, que es complicadísima, y la que se realizó en Guerrero. Pero sin embargo, repito, pues este es el reto de cualquier político. Digamos, su carrera ha sido de 100,000 kilómetros para llegar a ser gobernador. Bueno, fue una carrera en condiciones especiales y fue de resistencia, fue de terquedad. Histórica además, porque usted llegó a desplazar al PRI del poder. Me toca estar en una parte de la historia y lo difícil es tratar de entender a la población de que el cambio valió la pena y eso finalmente lo dirá la historia. Señor, ¿cómo le gustaría que lo recordara la historia? Como una gente seria, como una gente que no se enriqueció en el ejercicio del poder, como una gente que buscó siempre hablar con la verdad y que gane el respeto inclusive de mis adversarios, que me puedan criticar mi manera de ser, mi forma de ser polémica en algunos casos, pero alguien que trató de hacer el gobierno de manera seria y responsable y no pensó sus intereses, sino los intereses de Guerrero sobre todo. Señor gobernador, algunos, no yo la verdad, pero algunos creen que tiene usted un carácter explosivo. ¿Es cierto eso? No, yo recuerdo bien lo que decía Ruiz Massieu. Para gobernar Guerrero no se requería mal carácter, sino se requería carácter. Y el carácter lo manifestamos los guerrerenses de diferente manera. A lo mejor al inicio de la administración demostraba más mi forma de ser y mi carácter, a lo mejor era más explosivo para algunos pensando, yo creo que en alguna manera la madurez del tiempo lo va asentando, pero me considero alguien que trata de ser congruente en lo decir y el hacer, y a veces me salgo de las formas tradicionales de la política, porque no me gusta simular, me cuesta trabajo simular, y en algunas ocasiones, como cualquier hermano, manifiesto mis inquietudes, mi molestia con los propios funcionarios, con las injusticias, manifiesto mi frustración. Finalmente, Andrés, soy un simple mortal, que trata de equilibrar sus sentimientos internos con sus decisiones importantes, y eso se cura solamente con el paso del tiempo. Y hablando de historia, señor, ¿a qué gobernador usted admira de aquí del estado de Guerrero? Bueno, siempre hago remembranza de la inteligencia de José Francisco Ruiz Massieu. Era su cuate, ¿no? Nos hicimos amigos porque era yo uno de los principales opositores. Y de la Coparmex en esa época, ¿no? En aquel entonces, que me tocó reunir a dos figuras destacadas del país, a Vicente Fox y a Andrés Manuel López Obrador, en aquel entonces, sí, cuando los dos habían perdido, uno la gubernatura de Guanajuato y otro la de Tabasco. Y pues me gustaba polémica y él finalmente, dentro de mi forma de ser, yo creo que utilizó mi forma de ser porque era una posición que le decía todos los días las verdades y él le servía para entenderlo. Yo conocí a la familia desde luego y no puedo dejar de reconocer y admirar su talento y su inteligencia, de fuera de serie. Se conocieron de niños, ¿verdad? Él mayor que yo, yo era, más bien soy compañero del hermano menor, ellos eran mayores. Mario. No, de Arturo. Mario todavía era mayor. Sí, sí. Sí, mayor. El licenciado Ruiz Massieu habría sido unos 5 años mayor que yo y en aquel entonces era mucha diferencia. Pero a alguien que yo admiro, sobre todo también por su sencillez, humildad y honestidad, fue el licenciado Cervantes Delgado, Alejandro Cervantes Delgado. Y a mí me parece que todos, Andrés, tienen su parte de la historia, desde los gobernadores que hubo de Jalisco también, que no es el primero de Jalisco nacido, aunque guerrerense de nacimiento, y todos los que pasaron yo creo que aportaron una parte. Don Raimundo Abarca Alarcón lo conocí yo de muy joven, mi padre incursionaba en la política, fue cuando empecé yo más de cerca a conocer la política, tendría 10, 11 años, y recuerdo muy bien la figura del doctor Abarca Alarcón. Yo creo que todos aportaron en su parte, y hay que decirlo, y todos vamos a ser criticados,
todos vamos a ser señalados, pero también espero que haya una justa evaluación de todos los que le hemos aportado el tramo de la historia. Guerrero no empezó, lo dije en mi informe 2005, Guerrero ha empezado toda la vida y lo hemos construido. Vamos a cumplir 200 años de independencia y 100 de revolución, y ahí está Vicente Guerrero, ahí están los Bravo, ahí están los Galeana, ahí están todos los que le aportaron a esta transformación del estado de Guerrero. Señor gobernador, hablamos de a quién admira como gobernantes que han sido de Guerrero, y en la historia universal, ¿a qué personaje? Y en la historia de México, ¿a quién usted se queda pues casado con la idea de una admiración extraordinaria? Sin lugar a dudas, quien pasa hoy rápido a mi memoria sin dejar de reconocer a mucha gente en la historia universal que aportó, desde cualquier parte de la geografía del globo terráqueo, tiene reconocimiento, pero alguien en particular que me ha admirado su trayectoria, su capacidad de aglutinar y liderazgo es Mahatma Gandhi. Yo creo que sin duda es un claro ejemplo de la responsabilidad, de la ecuanimidad, de la tolerancia que deberíamos de seguir muchos gobernantes, y que finalmente a través del ejercicio solamente del diálogo, de la convicción, logró las transformaciones de su propio país y la independencia de lo que es la India. Solo por darle un ejemplo, porque hay mucha gente que merece nuestro absoluto reconocimiento en la historia, en cualquier época y en cualquier momento, desde las conquistas de nuestro país hasta cualquiera de las latitudes. Ya lo decía hace rato, los que cruzaron los mares de este país, los que hicieron los periplos enormes a través del globo terráqueo. Y en la historia nacional, pues sin duda yo me quedo en gran parte con nuestro prócer en Guerrero, con Vicente Guerrero, su capacidad. Hoy estamos en el Salón Vicente Guerrero, por cierto, y me parece que todos los días tendríamos que recordar la valentía, la decisión y las peripecias que pasó Vicente Guerrero, y aquí está nuestro estado, por eso el nombre de Vicente Guerrero. Por cierto, el himno que tenemos a Guerrero es a Vicente Guerrero, y estamos pensando hacer un himno a Guerrero, al estado de Guerrero. Y pues Vicente Guerrero lo vamos a recordar este 9 de agosto, y yo me quedaría con la parte de lo que representa esta transformación. Sin duda Guerrero también ha aportado enormes infinidad de héroes a la historia y aportaciones a las letras y a todo lo que tiene que ver con la construcción de lo que es este país. Guerrero sin duda tiene un lugar muy particular estos 200 años. Me quedo con Vicente Guerrero. Bien, señor gobernador, en los periódicos siempre se le da a usted una prioridad, obviamente por ser el titular del Poder Ejecutivo, porque la voz de un político que manda en Guerrero, que tiene el poder, pues obviamente llama la atención de toda la prensa, ¿no? Sin embargo, ahorita que yo le preguntaba si le han dado zancadillas alguna vez en el ejercicio del poder, y antes de, porque cuando usted fue candidato a alcalde, dos veces antes. 2 veces, exactamente, y me llama mucho la atención cuando usted dice que hay no luchadores, lucradores sociales. ¿A quién se refiere, señor gobernador? Mire, Andrés, yo insistí en que venía a ofrecer una nueva política, y una nueva política representaba no solamente administrar los conflictos de Guerrero, sino tratar de resolverlos a fondo. Es muy fácil, como se dice por ahí, nadar de muertito o practicar una política ecléctica para que casi todo el mundo le pueda aplaudir. Yo sostengo que la política es un instrumento de toma de decisiones, y en política tratar de quedar bien con todos es quedar mal con todos, o sería demagogia. Entonces mi gobierno encontró que había varios líderes, o diversos líderes de diversas expresiones, incluido el Partido de la Revolución Democrática, que con los movimientos sociales hacían negocio. Ahí están los cheques, no estoy inventándolo. Yo tengo los cheques de lo que cobraban dirigentes de organizaciones campesinas, entre comillas. ¿No se puede decir los nombres? Sí, cómo no. Por ejemplo, estas personas de Antorcha Campesina, que ya tenemos tiempo aquí, uno de los que cobraba era un famoso señor Júpiter Tapia, y hay otros más que le puedo decir, que tenían una remuneración, si no mal recuerdo, de 20,000 pesos mensuales. Hay otros que recibían dádivas en cambio en el fertilizante. Hay otras que Clemencia Guevara, si no mal recuerdo, cobraba en el propio gobierno. Hay gentes como el líder del PRD de los fertilizantes, que hizo un gran negocio con el fertilizante y se le entregaban toneladas y toneladas que nunca comprobó al gobierno del Estado, como es Hernández Cardona. Y así me puedo ir con una lista más o menos larga de la gente que tenía
remuneración en el gobierno del Estado. Ellos pueden atribuir pues que para la organización, pero el cheque está a su nombre, no comprueban nada. ¿Usted le echó tijerazo a todo eso? A eso. Cambiamos la estrategia. Usted se acuerda que iniciamos reconvirtiendo el programa del fertilizante. El programa del fertilizante ocupaba prácticamente el 80% de la política de desarrollo rural. Entonces lo cambiamos, inclusive la introducción del biofertilizante, porque estamos acabando con la tierra, limpiamos padrones y corresponsabilizamos a los presidentes municipales. Entonces, yo distingo entre un luchador social y alguien que lucra con los intereses de los más pobres. En este gobierno es falso de toda falsedad que haya persecución a quien no piensa igual que el gobierno. Perdóneme, Andrés, si alguna vez he ejercido la libertad en el gobierno, en el estado de Guerrero, en esta oportunidad. Se dice lo que se quiere del gobernador, se le insulta inclusive al gobernador, y nosotros hemos sido tolerantes y críticos a la crítica, hemos sido pacientes. Lo que somos intolerantes es cuando se descalifica y cuando se dan infundios y cuando hay difamaciones sin sustento, entonces el gobierno sí contesta. Pero de otra manera hemos sido muy pacientes y ejercemos nuestro derecho a criticar y a nuestra propia libertad. Fíjese que yo iba a tocar el tema de la libertad de expresión un poquito más adelante, pero ya que lo tocó usted, pues le entramos. ¿Cómo no? Con el permiso de usted, señor gobernador. Sí, señor. A usted le han dicho muchas cosas en la prensa. ¿Usted se molesta, señor gobernador? Me molesto cuando la crítica es baja, cuando es infundada y cuando es calumniosa. Desde luego que no me molesto en la otra crítica, porque la riqueza de Guerrero es pensar diferente. Jamás me intolero. Mire, la mejor prueba es la divergencia que tengo con algunos medios de comunicación. Y perdóneme, Andrés, eso se hubiera resuelto de otra manera, muy sencilla. Y sin embargo, esta es una mejor prueba de que mi gobierno quiere ser tolerante a la crítica. Aquí afuera del gobierno tenemos a los de Antorcha Campesina. Y sin embargo, con una facilidad, a veces están 10 niños utilizados, pueden haber sido movidos. Y esto es un reflejo de que este gobierno es paciente y tolerante hacia la crítica, pero no va a permitir bajo ninguna circunstancia las calumnias y las difamaciones. No se vale hacer imputaciones dolosas, falsas, no se vale asegurar, porque me parece que ese es un exceso de la libertad, y la libertad también tiene sus responsabilidades. Y yo creo que los medios de comunicación deben hacer señalamientos de críticas en un marco de respeto, como el gobernador tampoco puede señalar. Yo no puedo desacreditar a todos los líderes sociales, yo desacredito a los que tengo elementos y pruebas para ello. Oiga, y bueno, pues vamos a ponerle nombre. Juan Angulo era su cuate, el del sur. Yo recuerdo que, voy a decirlo coloquialmente, casi yo le veo la bolsa de confeti echándole a usted y la matraca, y yo creo que hasta le salió callo de tantas porras que le echaba a usted cuando usted fue candidato a alcalde de Acapulco. Vimos, le dimos seguimiento, como periodistas leemos todos los periódicos, estamos al tanto de todo lo que se dice, bueno o malo, claro, de los gobernantes, y me llamó la atención que esa luna de miel, ese encanto se acabó. ¿Por qué? Bueno, primero decir que efectivamente, no solamente cuando fui presidente municipal, sino cuando fui candidato desde la primera ocasión, en aquel entonces, Andrés, usted recordará, y es una realidad, era muy difícil que quienes éramos de la oposición pudiéramos acceder a los medios de comunicación. Yo mismo, lo repito cada oportunidad y lo recuerdo perfectamente, no me dejaban entrar a la radio. Entonces yo lo que me dediqué a hacer es ir a las colonias populares con una televisión, y andaba como si fuera un vendedor de productos de belleza o alguien que llevara de alguna manera adoctrinamiento en cuestiones religiosas. Era muy difícil, y el único medio de comunicación, que inclusive yo hice aportaciones como presunto accionista, yo en aquel tiempo me acuerdo que aporté 5,000 pesos de lo particular para constituir una sociedad en ese medio de comunicación cuando empezó. Un medio de comunicación que se abrió paso en función de adversidades, un medio que dedicaba principalmente a retomar planteamientos que no tomaba el gobierno y que acogía los señalamientos que hacíamos los opositores. Hasta ahí todo bien. En el Ayuntamiento de Acapulco mantuvimos una relación comercial, siempre abierta. Yo creo que en 3 años de gobierno, Andrés, yo me comuniqué 2 veces con Juan Angulo. Una vez él estaba en Chicago, estaba viendo un asunto propio de su trabajo. Y hubo una columna, 8 columnas que mal manejadas, entonces yo hice mi derecho a manifestar
Mi inconformidad fue aceptada 2 ocasiones. Jamás yo pedí línea y jamás me involucré en los medios de comunicación. Yo solamente lo que he pedido es objetividad. Solamente pido objetividad. Y si hay alguna nota donde es señalado el gobierno del Estado, que tenga el derecho de réplica, claro, para que la sociedad tenga el balance de los comentarios, no, que finalmente esos son ustedes. Es correcta la apreciación, señor. Usted es un vehículo de comunicación y el día de mañana usted va a escuchar a otra parte y finalmente la gente hace sus propias conclusiones. Ahora, como decía Carlos Marín, y coincido con él, el director de Milenio, pues es muy difícil que uno sea objetivo porque somos seres humanos. No es subjetivo. Y yo coincido con él. Y después vino lo de la gobernatura. Yo creo que desde campaña hay algunos de los periodistas del sur que le gusta interpretar. Inclusive representó una estrategia difícil en mi campaña cuando uno de los comunicadores principales de ese medio de comunicación saca 8 columnas, una sarta de insultos contra Héctor Astudillo. Y yo me había fijado no tener ninguna campaña de denostación hacia el entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional, porque para mi estrategia afectaba. Yo quería hablar bien de lo que yo podía, inclusive, a lo mejor usted se acordará, Andrés, en campañas yo señalaba que había que enamorar a los priistas, que también íbamos a gobernar para ellos, que qué culpa tenía un modesto priista cuando no tenía carretera ni servicios, también íbamos a gobernar para él. Entonces mi estrategia no era la de insultar ni hacer caso a Héctor Astudillo, porque consideraba que la estrategia que llevábamos era positiva y había una aceptación en general de la población. Y con justa razón, en aquel entonces Héctor, sin conocernos como hoy tengo el gusto de conocerlo más, pues contestaron, y cuando yo le reclamo al sur me dice, bueno, es que usted trató de decir eso. O sea, interpretó mi manera de pensar y generó un gran problema. Y desde entonces no tuvimos los acuerdos comerciales que ellos hubiesen esperado, porque no creían que yo me iba a ajustar a lo que establecía el presupuesto. Y yo les decía que cómo le hacíamos para poder comprobar más arriba de lo que había. Ese es un comentario que hoy lo estoy diciendo por primera ocasión. Y más adelante iniciamos... ¿Y se puede saber el monto? No recuerdo bien, pero nosotros creo que lo que nos permitía para poder entregar de acuerdo el presupuesto eran 200,000 pesos, que fue lo que les tocó a ellos. O sea, no podíamos más porque había una cantidad fija de topes de campaña. Yo quería ser muy respetuoso, no ingenuo, Andrés. Lo que no quería dar pie a ningún motivo. Yo sé que a lo mejor podía haber dado 200,000 y otros 200,000 sin factura, o vaya usted a saber. Pero traté de ser muy respetuoso. Otros convenios que no se publicitan, sino que son convenios de notas periodísticas. ¿Qué voy a explicar? Usted entiende más de eso. Pero traté de ser muy apegado al presupuesto de veras. Mire, yo me acuerdo hoy, y también le voy a dar la primicia, sin considerar los gastos de las empresas particulares, ni el equipo, lo demás, la campaña gobernador no costó más de 25 millones de pesos. Le estoy hablando de una campaña de prácticamente un año, no una campaña corta. Y es muchísimo dinero para la población que nos escucha, es hasta ofensivo, pero para una campaña es una ridiculez. Una campaña a la gobernatura no deja de gastarse ni mínimo 300, 400 millones de pesos. Hoy, y hagamos cuentas, ¿no? El presupuesto de, si no mal recuerdo, era de 12 millones y medio, que era el tope de campañas que se establecía en aquel entonces. Entonces, cuando fuimos ya al gobierno, empezamos un trato, como siempre, tuvimos algún tiempo acuerdos, pero vinieron algunos diferendos. Y los diferendos tuvieron que ver con los problemas laborales de su propia empresa. Y en los problemas laborales, al gobierno empieza a señalarlo de corrupto. Y al gobierno le dice, es un gobierno corrupto, es un gobierno que vende la ley, etcétera. Le dije, oye, a mí me parece que tú no puedes tener una relación comercial con un gobierno corrupto. Entonces, ¿por qué no esperamos a que resuelva los asuntos laborales que tienes? Porque tú atribuyes a mi culpa el problema que tienes de una demanda laboral que finalmente la perdió en el Poder Federal, y él argumentó que me metí yo hasta la Federación. Con Misael Habana, pues. Con Misael Habana, y otros casos que inclusive él tuvo que liquidar. Y finalmente el asunto se perdió. Entonces de ahí se suspendieron las relaciones, se siguió utilizando un lenguaje fuera de lugar, empezaron los señalamientos, y de ahí nosotros decidimos no tener relación hasta que no hubiera objetividad. Y ya pasaron los años y mire, aquí estamos terminando la administración. Oiga, señor gobernador, pero es muy grave que ese medio lo involucre usted en el asesinato de Armando Chavarría, hay que decirlo así, hasta un libro sacaron, ¿no? Así es. Y me parece en ¿No hay un marco legal?
Sí lo hay por eso precisamente se le pidió al presidente, al director de ese medio de comunicación su comparecencia, que después él mismo se victimiza, apareciendo con que no viene, y nunca le pasó nada y fue presentado, y yo creo que fue una propia estrategia. No aportan nada. Días antes yo le puedo enseñar unas columnas en las que él escribió, que me dieron a conocer, donde inclusive hace señalamientos fuertes contra el desaparecido Armando Chavarría. Y finalmente es fácil utilizar un medio de comunicación para señalar y dar. Hay en algunos casos señalamientos. Él señaló que mi hermano Alberto Torreblanca era accionista de una constructora, sin probarlo. Tiene una demanda de difamación y calumnias, tendrá que atenderla en su oportunidad. Y lo que no se vale es eso, esta ligereza, Andrés. O sea, yo estoy de acuerdo que hay que criticar duro al gobierno, yo estoy de acuerdo en que me sirve inclusive como termómetro un medio de comunicación que esté pensando constantemente en lo que hace el gobernador y que está de cachagazapos o de cualquier cosa que se equivoque el gobernador, es bueno, pero a estos niveles pues lo único que hace es mostrar una enorme frustración, una amargura, un desdén, un desprecio para los lectores, y se ha convertido en un periódico militante. Es un periódico militante, no es un periódico que gane objetividad, sino se convierte en un instrumento de una estrategia política militante, en la que inclusive el propio Juan, aunque lo niegue, pretendió ser aspirante a la gubernatura del Estado por el Partido de la Revolución Democrática, y se lo pidieron, y les molesta que nosotros digamos esto. Pero yo he decidido ser muy ecuánime, Andrés, yo lo que trato es de respetar a todos los medios de comunicación, ser respetuoso, no quiero que hablen bien del gobernador. Lo que yo esperaría es que fuera una relación objetiva porque le sirve. Además, un medio de comunicación, cualquiera que este sea impreso o electrónico, no le ayuda al gobernador si todos son flores y todos son bondades. Claro. Nunca se va a enterar de las corrupciones que están dando, que se siguen dando, o de la prepotencia de algunos funcionarios, o de la mala atención en alguna oficina hacia la población. Pues yo quiero que sean mis aliados, porque el medio de comunicación es el que pulsa la realidad, es el vehículo social y es el que de alguna manera orienta. Y además le voy a decir una cosa muy clara, Andrés, ni soberbio ni arrogante, simple y sencillamente no entendería el ejercicio de la función pública y la responsabilidad de Seferino Torreblanca sin ustedes los medios de comunicación. Oiga, pero en el caso que estamos hablando, es una campaña sí. y yo lo veo con todo respeto, como periodista me recuerda a los panfletos, los pasquines de los años 70, ¿no? Sí, señor. Que hay el caso de un tipo que le llegó a un gobernador y en una página decía todo lo bueno y en otra página decía todo lo malo, y le dijo ¿cuál publico de las dos? Le dice, ese es un chantaje. Dice, pues ni más ni menos, así que fírmele la factura. En este caso el reyesito y todas esas cosas, digo, como personas le molestan, deben molestarle, porque pues no hay pruebas, no hay sustento. Mira, Andrés, lo que hago regularmente le voy a decir lo que es. A ver, a mí me gusta, por ejemplo, cómo escribe García Márquez, por decir algo, por si sale un nombre, es que estaba pensando en Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento y eso, ¿no? A mí me gusta cómo escribe Carlos Ruiz Zafón, o cómo escribe Torres en El seductor de la patria, o cualquiera que a usted le guste. Y pues sigo eligiendo lo que creo que me nutre y me construye. Lo que no es un masoquismo leerlo. Si hay un medio de comunicación que constantemente ha perdido la objetividad, que genera inclusive odios, y eso es peligroso, ¿no? Que la gente se exacerba su ánimo y genera odios, pues no lo leo. Lo que hago es ver los resúmenes. Leo las 8 columnas y en el resumen que me preparan, que usted debe saberlo y lo conoce, hace una síntesis el gobernador pues se mete a lo que hay. ¿Para qué me pongo a leer un columnista que ya sé que invariablemente va a hablar mal del gobernador, que ha perdido toda su objetividad? Me gusta leer a un analista donde un día critica con objetividad al gobernador, le señala sus cuestiones, pero también de alguna manera muy objetiva evalúa algunas cuestiones positivas. Entonces, ¿para qué me afecto yo todos los días leyendo lo que sé que no tiene otra cosa más que una directriz unilateral, no objetiva y absolutamente subjetiva? Pues no los leo, yo soy sincero, eso he aprendido. Por eso hace un momento que usted me preguntaba, estoy tranquilo, porque mire, además Andrés, le voy a ser sincero, no soy un hombre de poses, ese es mi defecto. Tal vez por eso dicen que soy medio explosivo,
pero me gusta decir lo que siento, y eso en política a veces es muy criticado. Pero yo no creo que le hago daño a nadie, yo nunca he mandado a matar a nadie, nunca he mandado a encarcelar a alguien por consigna, no tengo ningún interés en perseguir, tengo adversarios políticos, tengo gente que seguramente desprecia al gobernador, le cae mal el gobernador, y estoy consciente, pero me considero un hombre de buena fe, de carácter, pero con buena fe. Nunca, mi conciencia está bien. Yo estaría inconsciente si yo hubiera mandado a hacer daño a alguien, si hubiera afectado los intereses, si hubiera utilizado el aparato del gobierno para generar condiciones adversas en juicios jurídicos, en juicios laborales, si yo hubiera intervenido con el Poder Judicial y le hubiera dado instrucciones, quiero que metas a la cárcel, que no la saque. Hay muy buena comunicación con los poderes. Sí, podemos una buena comunicación, porque también creo que cuando un juicio está de alguna manera mal fundamentado, por X o Y circunstancias, yo solamente tengo el derecho a preguntar y platicar, pero jamás he intervenido. Entonces estoy tranquilo, Andrés, se lo digo. No creo que de la noche a la mañana haya aprendido a ser un cínico incólume. No, soy un simple ciudadano que tiene el derecho a sentirse, a molestarse, y que con el paso del tiempo he tratado de ir atemperando, equilibrando mis puntos de vista, porque un gobernante que todos los días vive con odios, con rencores y con anhelos de persecución, pues es un gobernador que está condenado a que le dé un ataque al corazón o a ser un frustrado toda su vida. También tiene cosas muy bonitas el ejercicio del gobierno, entonces hay que verlas. Guerrero es extraordinario, y son mucho más cosas las positivas que las cosas negativas. Por eso, insisto, sería lamentable que el medio de comunicación siguiera generando odios, y pues qué bueno que está esa libertad. Va a seguir, porque ya la matraca yo creo que la tiraron a la basura, ¿no? Ya es muy difícil echar para atrás, pero le digo una cosa, Andrés, siempre comento esto. Prefiero los abusos en la libertad de expresión que volver a las épocas en que no se decía nada, en que todo se callaba. Hace muchos años, que afortunadamente eso ya pasó. Señor Seferino, decía Ruiz Massieu, y yo creo que usted lo recuerda, que en Guerrero no se movía una sola hoja si él no daba la autorización, una hoja de un árbol. Claro, lo decía coloquialmente, pero decía que era el hombre mejor informado del estado de Guerrero. Usted, obviamente, yo creo que es el hombre mejor informado aquí en nuestra entidad. No sé, yo no quiero hacerle al Ministerio Público aquí, pero ¿usted sabe quién mató a Armando Chavarría, señor gobernador? Mire, primero, son tiempos totalmente distintos a los del licenciado Ruiz Massieu, y hoy el gobernador del estado tiene todavía más información, porque en aquel entonces el licenciado Ruiz Massieu no tenía BlackBerry ni tenía computadora, no existía fibra óptica que hoy tenemos en todo el gobierno del estado. Hoy es prácticamente imposible que el gobernador no esté informado. ¿Se acordará usted aquellas de que cuando el presidente o el gobernador iban por una calle, antes le pintaban y le barrían para que el gobernador no se enterara de que había pobreza? Pues eso es absurdo. Hoy el gobierno del estado tiene más helicópteros, tiene más medios de comunicación, el gobernador se mueve constantemente, está perfectamente informado. No es porque yo sea más inteligente, lo que pasa es que no es lo mismo el año de gobierno y el cambio vertiginoso en las comunicaciones. Usted lo sabe, desde cuando se pergeñaban algunas notas en las máquinas de escribir, hasta hoy, que hasta inclusive van a llegar los reporteros, creo, a poder grabar su voz y al mismo tiempo se está escribiendo. Nada más hacer las correcciones de sintaxis, prosodia, ortografía y lo que ustedes conocen mejor que yo. No, seguimos siendo informados y tengo información muy cercana, conozco el asunto de Armando Chavarría, pero lo que he evitado, Andrés, es utilizar los medios de comunicación para informar, porque me parece que en nada construye, en nada ayudaría a avanzar en este y en cualquier otro caso. Y finalmente yo tengo información privilegiada, pues porque tengo el privilegio de ser gobernador, y esa información privilegiada lo que buscamos es que nos ayude a encontrar la respuesta en el caso del licenciado Chavarría y muchos otros casos que están pendientes. Hoy hemos avanzado también esa modernidad, Andrés, y no quiero criticar el pasado, hoy tenemos más elementos para hacer investigación. Antes se iban todos los días y se siguen yendo a la fosa común cadáveres no identificados. Hoy afortunadamente tenemos un laboratorio de genética que nos va a permitir avanzar. Tenemos más instrumentos para hacer investigación y eso es lo que queremos hacer.
Sí, pero no me dijo si ya tiene... No le voy a decir. No le puedo decir porque imagínese qué irresponsabilidad de mi parte que el gobernador del estado fuera dando avances de la información. Bueno, nada más contésteme, por favor. Sí. ¿Se conocen a los asesinos? ¿Se conocen los móviles? Le puedo decir, usted es un buen reportero, pero voy a tratar de evadir la respuesta lo más que pueda porque no debo de darla. Yo le puedo decir que tenemos un importante avance en este asunto. Un importante avance, y el gobernador está personalmente enterado, estoy personalmente dándole seguimiento, aunque mi obligación como gobernante es estar detrás de todos los asuntos que tienen que ver, como estos rescates de secuestros, como muchas cosas que hemos hecho, que también es conveniente que se hable. Le puedo decir que no hemos dejado el asunto, pero que el gobernador no va a responder a intereses porque se trata de un político el desaparecido. Y muchas veces la figura del propio Armando es utilizada para intereses políticos. Y el dolor se confunde con los intereses políticos y las orientaciones que puedan tener los familiares de cerca. Decirle que tenemos un grado de avance importante y que no vamos a olvidar este tema ni ningún otro más. Oiga, señor, hace un rato que platicábamos de que usted se conoció con Ruiz Massieu de jovencitos, vamos a ponerle. Sí. Usted nació con las comodidades, vamos a ponerle así, tiene una sólida educación que sus señores padres le dieron. ¿Qué fue lo que le motivó a entrar a un mundo tan conflictivo que es la política, teniendo toda la infraestructura, pues para vivirla bien y hacer una carrera, pues, distinta a esta? Eso, precisamente porque soy uno de los pocos mexicanos, entre millones y millones, que tiene el privilegio de tener mucho mejores satisfactores que millones de ellos. Y que era muy cómodo, Andrés, después de que tuve un padre y una madre que hicieron un capital, que se la fajaron trabajando, y que lograron un estatus de vida para los hijos y mandarlos a una de las mejores escuelas, que yo me quedara cómodo como un junior. Y yo creo que muchas veces los empresarios, o los que se nos presentó estas condiciones mejores de vida, inclusive sin tratarme de comparar, porque no vayan a decir Seferino se compara con Madero o con muchos de ellos, regularmente la gente que tenía posibilidades económicas son los que hicieron los grandes movimientos de este país y del mundo, ¿no? Hace rato hablamos del propio Gandhi y de todos ellos, ¿no? Salvo algunos casos. Pero esa cultura del esfuerzo lo que llevó en mí es a decir que no podía ser solamente un espectador del desfile de los acontecimientos y que porque yo viviera bien y mi familia viviera bien, no se valía no cuidar el deterioro. Yo siempre insistí cuando fui dirigente empresarial, por cierto muy aguerrido, que los empresarios habíamos perdido por default y que había empresarios inclusive que el día que estuvieran colgando los empresarios iba a haber otro empresario que estuviera vendiendo las sogas y que habíamos perdido por ser indiferentes y apáticos ante las necesidades de muchos por tener satisfechas las propias. Y ahí fue como nació este ideal, pues porque nadie me va a decir que no fue cuesta arriba el haber empezado con un partido que tenía 5,000 votos y que en la elección última para gobernador saca 185,000 votos en Acapulco, o sea 180,000 votos más. Entonces, por eso decidí participar, primero con un enorme romanticismo, con gran deseos y ánimo, que por cierto hoy no pierdo tanto, aunque ya sea un hombre viejo, no sea un hombre joven, y decidí participar en esas condiciones precisamente para tratar de oponerme a las cuestiones que se habían ya agotado, desgastado, y el modelo político se había gastado. Esas fueron las razones por las que tomé. No se trata de un héroe, no, sino simplemente mi obligación. Y traté inclusive de motivar, acicatear a los propios empresarios que vivían en su zona de confort. Exacto. Y que mientras no nos pasó nada, pues, que haya delincuencia, que haya corrupción, que haya medios malos gobiernos, pero mientras no me llegue la lumbre a los aparejos, pues está bien. Por eso decidí participar, Andrés, una idea más soñadora, romántica, que hoy de alguna manera a veces se comprende poco porque debería ser más frío, soy más reposado, pero sigo teniendo una gran dosis de romanticismo. Tal vez también porque mis... ¿Soñador? Soñador. Y a veces va contra la realidad y me doy cuenta que no es lo mismo atrás que anancas. Aquí se me quitó mucho lo hablador de lo que yo tenía de opositor, porque el ejercicio del gobierno es una enorme responsabilidad y condiciones en las que se vive el país. Pero yo entiendo que también me permite ser más romántico porque tengo una seguridad
razonable económica, sin ser una familia que avienta el dinero, somos una familia que tiene una condición acomodada, y Sefenio Torreblanca no está preocupado qué va a hacer. Entonces, a lo mejor el tener un poco el estómago lleno le ha permitido seguir siendo románticos. Aunque algunos que tienen mucho dinero, mucho más que yo, y de cualquier forma siguen atesorando más dinero y no son tan románticos. Yo creo que es cuestión de genes, Andrés. Ya así nací, como dice la canción, así soy, y si no me quieren, ni modo. Y yo lo que hago es tratar de aportar mi esfuerzo al estado de Guerrero. Y lo hago con mucha pasión, porque repito una vez más, Guerrero tiene extraordinarias cuestiones, no todo Guerrero es malo, ni todo Guerrero es atraso. Guerrero tiene, esta es una oportunidad que nadie tiene más que el ser gobernador. Nadie tiene la extraordinaria. Yo antes no conocía mi estado, decía superficialmente, hablando claramente. 2 años de campaña recorriendo en carretera, prácticamente al 95%, y después hoy pues tengo el privilegio de estar prácticamente, es imposible estar en las 7,700 comunidades, pero hoy es un enorme privilegio que solamente lo tiene el que gobierna el estado, y es una enorme satisfacción también, y se lo digo sin pose, se lo digo con toda sinceridad. Oiga, señor gobernador, ahorita que digo que tiene el estómago lleno. Medio lleno, porque estoy medio flaco. Bueno, me recordó aquella frase que decía, primero vamos a comer y luego a filosofar. Solamente así el ser humano puede complementar parte del ideal. ¿Qué es la filosofía para usted? Bueno, primero déjeme decirle y quedarme con ese comentario. Cuando uno tiene 18 años, y creo que lo dijo el Che Guevara, si no mal recuerdo, quien a los 18 años no es un revolucionario, es un contrasentido biológico, creo que dijo algo así, más o menos. Pero yo creo que a los 50 es muy diferente, ¿no? Sí. Yo vi lamentablemente figuras que en los años 50 pues fueron totalmente distintos a lo que fueron en los años del 2000, pues porque los años lo van cambiando. Y para mí la filosofía es una manera de interpretar la vida. Hay filósofos importantes, pero hay filósofos populares. Ahí tiene usted al filósofo de Güemes, que tiene una lógica muy simple y muy sencilla, y que me parece que filosofar en esos términos debería inclusive una oportunidad para curar el alma, porque le permite reflejarse en los sentires populares. No quiero profundizar si Sófocles o todo eso. No, sí me gusta cómo está hablando. Yo prefiero irme a los filósofos del pueblo, a los filósofos cotidianos y a los filósofos que tienen mucha sabiduría, porque finalmente hay que reconocer que el filosofar a ciertos niveles tiene poco ámbito de comprensión en el grueso de la población. Y además la gente dice, pues ¿qué voy a filosofar si no tengo nada, de nada para nada? Adelante. Y la filosofía para mí es una forma de vida, la filosofía es una forma de entendimiento, la filosofía es una forma de interpretar la realidad, y la filosofía es tomar algunas cuestiones que le permitan inclusive sanar su alma. Hay que filosofar para poder preguntarse quién es uno. Recuerdo muy bien aquel hombre que decía que una noche se ponía a revisar, era muy olvidadizo, dónde dejaba sus cosas. Para esos efectos se ponía lo mismo, lo de la noche anterior, antes de dormirse, al día siguiente en la mañana. Entonces empezó a hacer una lista, y empezó a decir, por acá dejé el zapato, por acá dejé la camiseta, es Anthony de Melo. Y al final, de pronto dice, ¿y yo dónde estoy? Entonces se dio cuenta que le hacía falta encontrarse a uno mismo, y por eso es conveniente a veces filosofar. Lo mismo que meditar. Nada más que filosofar y meditar son como la oración. No llega de pronto como un haz de luz, sino es un proceso de transformación gradual. El ser humano no puede cambiar de la noche a la mañana. Yo no le puedo pedir a mis hijas que de pronto a sus 20 y tantos años piensen igual que yo, que tengo 56. Tienen que recorrerlo. Entonces estas son las partes que uno reflexiona. Y es muy bueno filosofar, como lo hace mi director de comunicación social, que es un filósofo completo. Lo que hay que hacer es filosofar para poder tener, yo digo que también curar el alma. Para tener sana el alma, para tener el otro interior, pues estar pensando. Y no quiero hacer ningún tratado de filosofía, eso se lo dejo a los grandes filósofos. Bien, oiga,
Señor gobernador, habló ahorita de sus hijas. En el ejercicio de la responsabilidad pública se priva pues el político de muchas reuniones familiares, personales, ir a una fiesta. Ya no es lo mismo, ya usted seguramente no puede caminar solo en un parque por la investidura. ¿Qué tanto ha pagado el ser gobernador para privarse de esas cosas de las que le planteo? Mire, en este filosofar diario, Andrés, hay que verse hasta uno mismo, hacia el interior, y reconocer que cometió errores. Y finalmente sacrifiqué mucho la familia. Yo inclusive terminé con la relación con la madre de mis hijas, yo estoy divorciado, y si usted me permite utilizar brevemente este espacio que usted amablemente me brinda, pues simplemente agradecerle a la señora. La señora Gala es una extraordinaria mujer, y sería un cobarde atreverme... La vimos en Acapulco como primera dama. Sí, me ayudó muchísimo. Sí, perdón, pero no interrumpo. Sí. No, sí, me ayudó muchísimo ella en campaña, y además sería un cobarde hablar mal de la madre de mis hijas, que además es una extraordinaria mujer. Y paga uno costos. Mis hijas se fueron temprano a estudiar fuera de Acapulco, pero también ayudó mucho Andrés en estas circunstancias coyunturales de la vida para entender que los momentos difíciles de los primeros años, que fueron terribles, como cualquier inicio de administración y con las condiciones que se presentaron, usted recordará las pérdidas humanas de gente muy conocida que no quiero traer ni a mi memoria, sí. Lo difícil que es iniciar un gobierno para construir, por ejemplo, policía que no teníamos prácticamente. Había 800 policías que no estaban ahí. Entonces, esta parte de mi vida, aunque es triste, es dolorosa, es difícil, y de alguna manera hoy con mucha serenidad acepto mis errores, las fallas que haya tenido, y ofrezco todo el tiempo disculpas. He tratado de sanar en lo que yo me haya equivocado con mucha hombría y con mucha humildad, pero también yo creo que sirvió en el ejercicio de mi gobierno estar solo. Fue muy difícil los primeros años. Llegar usted a la casa y traer un cúmulo de cargas, de problemas, de difíciles situaciones y frustraciones, y llegar a la casa, pues la gente espera de casa que usted llegue a tratar como cualquier otro ciudadano los problemas cotidianos. La señora le pregunta qué pasa y quiere que le brinde usted tiempo. Y a lo mejor fui muy egoísta, pero sirvió al ejercicio del gobierno, Andrés. Porque en esos 2 años permitió que Seferino Torreblanca un día dormía en Acapulco, otro en Chilpancingo, otro día en México, otro en la casa acá, otro allá. Es un trajinar, y a veces quiere llegar uno solo, quiere no saber nada y poner en orden sus ideas para finalmente iniciar con la mejor cara el siguiente día. Por eso los primeros años verán un Seferino más apretado, más el rostro adusto, más explosivo, como usted dice, porque no es fácil tragarse las píldoras del trago amargo y dar una cara y hacerle como al Garrick, es decir, poner una cara sonriente y por dentro estar despedazado. Creo, aunque parezca muy egoísta lo que estoy diciendo, que de alguna manera sirvió, aunque lamento muchísimo esta parte de mi vida, y hoy he tratado de tener las mejores relaciones, resarcir lo que haya afectado, y creo que tengo una relación muy cordial, muy respetuosa, muy solidaria con la madre de mis hijos, a la quien respeto, quiero, cuido, y a mis hijas, y espero que en el tiempo, cuando Dios nos dé más vida, vayan entendiendo que finalmente esta actitud, que a veces es poco comprendida, no fue más que otra cosa por un ideal, pero hoy fue pensando en Seferino Torreblanca. Fíjese, señor gobernador, le voy a hacer una pregunta, a ver cómo me la puede interpretar, pero se advierte que usted no es hombre de rencores. Yo recuerdo el incidente que tuvo usted con Manuel Añorbe en Acapulco, sí, señor, que creo que llegaron hasta a las patadas, ¿no? Sí, señor. Y ahora andan de plaza en plaza y en las calles hablando horas y como que si nada pasó. ¿Cómo puede ser el ser humano así para olvidar episodios, pues, amargos, ¿no? Yo creo que debe de olvidar. Mire, yo le voy a dar 2 pasajes rápidos y no voy a eludir lo que usted me está preguntando. Cuando yo era diputado por primera ocasión en la 56 legislatura, Jesús Ortega, entonces coordinador de la fracción del PRD, antes de que nosotros nos hiciéramos diputados ciudadanos, me pidió que yo fuera a China. ¿Sí? Y no acepté ir a China, que hoy me arrepiento, porque iban algunos priistas y yo no quería tratar con los priistas. Ir ahí. Era el tamaño de mi intolerancia
o mi tamaño de entender la realidad de lo que es la política, que hay que convivir. Y dicen algunos que en política hay que aprender a comer estiércol y decir que todo está bien. Yo no estoy muy de acuerdo con ello, pero sí una práctica de la tolerancia es fundamental. Si no, mejor se regresa uno a la casa. Tiene que tratar con tiros, con troyanos, con buenos, malos, feos, regulares y todo. Cuando Manuel Añorbe gana la presidencia municipal, yo quiero decirlo hoy, que me hice algunas preguntas, y primero en mi ser interior decía, no es posible, no voy a tener relaciones con él, y yo voy a romper y no quiero trato con él. Pero también dije, Seferino Torreblanca, tú no eres Seferino Torreblanca, eres el gobernador del Estado, y tienes que pensar de la manera más inteligente. Entonces puse en la balanza, a ver, reeditar los desencuentros del pasado, o alzar la mirada por el bien de Acapulco. ¿Qué va a pasar si Seferino Torreblanca actuara con las vísceras y con el rencor y el odio del pasado porque mancillaron su honor o porque abusaron o lo descalificaron en el pasado? ¿Qué pasa si Seferino Torreblanca se queda con esa amargura, ese rencor? ¿Quién paga los platos rotos, Manuel Añorbe o el pueblo de Acapulco? Entonces levantamos la mira. Yo solamente le pedí una cosa al hoy presidente municipal de Acapulco, que ha cumplido a pie juntillas. Hablemos claro, hablemos con la verdad. Y hasta el día de hoy se ha cumplido, y yo creo que el más beneficiado ha sido el puerto de Acapulco. Ahí están los ejemplos. La Capama, estamos rescatando, que es el tema más difícil, y otros más. Hoy que usted me pregunta, el tema de seguridad pública. Yo, si hubiera sido un perverso o un gobernante que quiere el mal para Acapulco, me hago un lado en el tema que está viviendo el presidente municipal con el bloqueo de las calles, de los policías. ¿Qué hicimos, Andrés? Inmediatamente con el general Salinas, ordenamos que se reforzara la seguridad, nos coordinamos con la autoridad municipal, porque finalmente el afectado es el pueblo de Acapulco. Y lo que esperarían es un gobernador solidario, no un gobernador rencoroso, no un gobernador aprovechado, aunque digan lo que digan, que a lo mejor es mi candidato él o mi candidato es el del PRD Ríos Peter. Yo actúo conforme a mis intereses, pensando en los intereses del Estado de Guerrero, o sea, con mis convicciones, pensando en los intereses colectivos del Estado de Guerrero. Entonces, así de sencillo, así de fácil fue, se ha interpretado, yo respeto lo que él hace, él me respeta como autoridad, inclusive le puedo hablar no solamente del caso de Manuel Añorbe, le puedo hablar del caso de Héctor Astudillo. Yo he encontrado a Héctor Astudillo un hombre maduro, receptivo, cordial, que hay diálogo, que hay política, que tenemos estilos distintos por formación, pero que le hemos aportado mucho. Por cierto, en estos días, déjenme que me cambie el tema rápido, vamos a dar el banderazo de la planta tratadora de aguas residuales de Chilpancingo, que era una demanda que conjuntamente. Y yo trabajo muy a gusto con Héctor Astudillo, él me respeta, yo lo respeto, trabajamos juntos a favor de Chilpancingo y las cosas que no se pueden hacer adelante. Lo mismo con Manuel Añorbe. Entonces, ¿quién gana? Pues gana la población. Si Seferino Torreblanca quisiera manifestar estos odios y rencores como gobernante, pues me parece que no lo merecería el pueblo y que lo recriminarían. A algunos no les gusta, porque en todos lados hay fanáticos, ¿eh? Sí. Hay fanáticos de un lado y de otro, y algunos preferirían que hubiera relaciones oscuritas. O sea, como dicen algunos, vicios privados, virtudes públicas. Pero así se hacía, como algunos compañeros del partido que se dan muy que discuten de izquierda y pues eran los primeros beneficiarios del viejo régimen. Pues ahí están también en la lista, que me las voy a guardar hoy, que no la tengo, y cómo recibían. Entonces eso le pusimos en el frente. Y pues se demuestra que Seferino Torreblanca, como cualquier otro ser humano, juega en derecho con él juega derecho. Es lo único que he pedido. ¿No es hombre de rencores usted? No, señor. No, señor. Me peleo, polemizo, defiendo mis intereses, critico también a los que me critican sin razón, pero no tengo otro interés más que estar tranquilo, de veras. Y repito, entendí que la política, como decía el difunto Ruiz Massieu, es pasión, es paciencia, es desprendimiento, pero también es tolerancia y aceptación. Entonces, si te metes a la política, pues hazla, si no regresas a tu casa. Para eso te pagan, para que hagas política. Y la política, Andrés, sirve para cuando uno está de desacuerdo, ¿eh? La política no sirve para cuando hay uno acuerdo. La política para eso existe. Hacer política significa crear condiciones, ponernos de acuerdo y tomar decisiones en lo fundamental. ¿Y se ha puesto usted de acuerdo con todos ya? Sí, con todos
¿A qué se refiere? Con los sectores. Ah, sí, sí. No, pues también quiero preguntarle acá entre nosotros, ya que nadie nos está viendo, ¿es su candidato Ríos Peter, ya que lo tocó usted? Mire, yo he demostrado en una y otra razón que no estoy haciendo nada, y las lecturas que he mandado son muy claras, pero el que no lo quiera ver no lo va a ver. En estos días estoy esperando que la dirigencia del PRD pueda tener una reunión a solicitud de parte, como me lo pidieron a nivel nacional, para que inclusive estoy dispuesto a que se nombre un comisario que garantice que el gobernador no va a ser el fiel de la balanza en los procesos internos. Lo digo con toda serenidad y con toda seguridad. Mire, si me meto malo, si no me meto malo, el gobernador lo que está convencido es que tiene que ser un cierre del gobierno. Pero algunos van a seguirlo utilizando porque así les conviene, Andrés. Así le conviene. Y además, aunque el gobernador sea muy importante, y aunque el gobernador tuviese candidato, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, ¿y qué la población no cuenta? ¿Qué los trabajadores del gobierno del Estado no cuentan? Que alguien me diga cuál acción ha hecho mi gobierno de José Fernando Torreblanca para obligar a alguien a ser un candidato. Simpatías las hay, Andrés. Usted va a ir a votar, yo estoy seguro. Y usted va a tener simpatía por A, X, Y, Z. Usted no puede decir su simpatía porque se presta mal, ¿no? Sí, yo creo que debemos de repasar esa situación en el futuro. Pero no han visto a Fernando Torreblanca en ningún acto de campaña. No me van a ver, ni me vieron en las pasadas elecciones del 4 de julio en ningún estado, me invitaron, no quise aparecer. Porque yo no creo eso de que el gobernador el domingo está de vacaciones y hoy no soy gobernador y al ratito vuelvo a ser gobernador cuando me suba el helicóptero, etcétera. Yo creo que mejor debemos entrar en la etapa, en superar, en que los gobernadores hagan campañas abiertamente. Lo que hay que ser muy seguros que no utilicen los recursos del gobierno, como lo hacen en otros países desarrollados. Pues claro que sería hipócrita decir que no tengo simpatía, sería un simulador y un falso, pero de ahí a que el gobernador sea el principal activista de las campañas de su partido o de otros partidos, nada más equivocado. O la otra, perversamente, Andrés, pues yo podía prender 2 velas. Pues eso no tiene ninguna ciencia, perdóneme que lo diga tan crudamente, pues eso no tiene chiste. El problema es, otra vez, las convicciones al interior. Por eso los cambios que estoy haciendo, a lo mejor no son los cambios ad hoc para el puesto, en el caso de Gloria Sierra, que tenga la gran experiencia, pero todos los programas están avanzando, Andrés, ya están hechos. Gloria viene a administrar, a cerrar, que le tengo toda la confianza y tiene todo el conocimiento. Esa es la mejor prueba de que mi gobierno no quiere involucrarse. Gloria Sierra no está con ningún candidato. Si en algún caso tendría alguna simpatía. Lo mismo se le dijo a Fernando Donoso. Ves para cerrar con la gente cercana. Esa es la mejor lectura. No cargar y hacer una cargada. Pero el tiempo lo va a decir. Oiga, con su permiso, señor gobernador, le quisiera pedir un ejercicio de reflexión así muy breve sobre la gente que está ahí en la palestra, que aspiran a ser candidatos. Yo le pediría su opinión sobre Lázaro Mazón. A mí me parece que Lázaro Mazón es un hombre que ha hecho un trabajo de tiempo atrás, que conquistó la voluntad ciudadana en Iguala, que tiene características similares a las de Seferino Torreblanca, sin tratar de decir que él se parece o me parezco a él, simplemente que le tocó lograr esta responsabilidad como presidente municipal 2 veces con su arduo trabajo. Un hombre que merece mis respetos, que hace su trabajo y que conoce su tema en particular, que ha presentado iniciativas que me parecen importantes en el Senado de la República. Jiménez Rumbo. Un hombre joven inquieto, que no me merece muchos comentarios. Yo en lo personal no coincido con muchas de sus expresiones y creo que sigue demostrando pues su juventud, su ímpetu y en algunos casos inmadurez. Ríos Peter. Como decimos los contadores, a lo mejor no tengo mucha independencia mental para opinar. Fue mi funcionario, yo lo invité, le pedí que pidiera parecer al entonces su jefe, a Florencio Salazar, y lo invité por ser joven, por ser guerrerense, para proyección. Creo que es alguien que en el ejercicio de la responsabilidad hizo buen trabajo, es una de las figuras nuevas del propio partido y merece mi respeto, al igual que me merece el senador Lázaro Mazón. Y del otro bando, señor gobernador, Manuel Añorbe. Les voy a besar, va a besar el diablo si yo empiezo a hablar de ellos, para bien o para mal. Es muy claro que en el Partido Revolucionario, sí, porque si hablo de uno va a decir, ya lo besó el diablo. Yo creo que todos están en la palestra, son muy claros. Yo creo que es muy claro que hay 2 precandidatos
y no hay que buscarle. Sí, es Manuel Añorbe y Ángel Aguirre. Ángel Aguirre, los dos con amplia experiencia, los dos con una carrera, uno fue gobernador del estado, uno estuvo muy de cerca, tienen mucho conocimiento de la vida política, son gente que ha trabajado durante muchos años en ello. ¿Son sus cuates de ustedes? Sí, yo he recompuesto relación con Ángel, no teníamos un trato fluido, hasta hace algún tiempo, inclusive he platicado con él, porque yo me he abierto a todos, y todos merecen mis respetos. Seferino ya está en otra condición. Seferino, si no aprendió en esta, pues ya nunca va a aprender. Hoy me toca ser gobernador, yo tuve el privilegio de serlo, y hoy lo que busco es armonizarlos. Todos merecen el respeto, yo creo que están muy claras las cartas, no se pueden inventar. Yo siempre parto por equidad de género decir que puede haber una mujer, porque todos son presuntos, claro, implicados, formalmente hasta que no se registren. No hay precandidatos formalmente, ¿no? Yo creo que está muy claro quiénes podrían ser los aspirantes de un lado y de otro. No le demos más vuelta. Oiga, señor gobernador, ¿en dónde se mira Seferino Torreblanca el 1 de abril del próximo año? Primero, como lo dije hace unos días y lo dice un reconocido y prestigiado comunicador, unas vacaciones, no sé si merecidas, pero sí me hacen falta. ¿En Las Vegas? No, fíjese que hace mucho que no voy, mi padre le encanta porque inclusive va como retirado allá desde hace muchos años, no a jugar. No, un lugar más tranquilo. Yo, pues como no bebo, ya retirado, no fumo, pues, quisiera un lugar más tranquilo. Si me invita una, pues yo me la he hecho por usted. Órale, órale. ¿A qué lugar podría...? Cualquier lugar que represente una tranquilidad, a lo mejor alguna isla allá, Hawái, podría ser, o irse en un barco, me gustaría ir al Mediterráneo, me gustaría ir a la parte donde está, ¿cómo se llama?, el Mar Negro, Rusia y todas esas partes. Dicen que hay un extraordinario travesías, no lo sé, y después ya déjeme pensar qué voy a hacer. Okay. Oiga, señor gobernador, decía Violeta Parra, gracias a la vida que... Oportunidades, retos, dificultades que me han enseñado a aprender, y la vida me tiene hoy aprendiendo a ser feliz, porque la felicidad nunca se toma, a tener esos equilibrios a que sea referencia para estar bien conmigo, y me ha dado mucho. Yo estoy muy agradecido con la vida, con el Todopoderoso, como cada quien lo interprete, y lo mejor que puedo hacer es tratar de regresarlo para que Dios me siga llenando de bendiciones, de paciencia y de una modesta sabiduría para que tome las mejores decisiones. Yo estoy contento con la vida, estoy agradecido con la vida, y como dicen mis compañeros que tengo por ahí, solo por hoy trato de ser feliz, solo por hoy trato de hacerlo mejor. Pues, que no me imagino regresando a mi negocio, pero tampoco es una obsesión. O sea, después de este vehículo que va a 150 horas pararlo, a quien nos gusta la política, pues difícilmente me voy a regresar a los negocios familiares, aunque recibo rentas y recibo todo para poder vivir, pero difícilmente regresaría a la actividad empresarial, no lo sé. Sí me gustaría ser senador, por eso, pero no es una obsesión. Por seguir en activo en la política, por aportar algo de mis modestas experiencias y por seguir aprendiendo. Pero si no, ya habrá tiempo de pensar, a lo mejor me meto a alguna clase, si me aceptan, o algunas asesorías, y estar combinando mi tiempo entre Acapulco, la Ciudad de México y otros lados. Pero créame que a mi edad, si termino como me siento físicamente, porque soy demasiado ordenado, a mis 57 años, terminar físicamente bien, pues me da mucha flojera no hacer nada. Claro. Tengo que hacer algo. Oiga, señor, como ser humano, ¿algún temor, algún miedo que haya sentido algún día? Claro, claro. Yo decía hace algunos días que cuando uno está joven piensa que en la medida en que uno va creciendo se va haciendo menos miedoso y menos temeroso. Al contrario, conforme uno va llegando a la edad, se hace uno más sensible, más miedoso y más temeroso. Claro que tengo muchos miedos y muchos temores. El principal miedo que le tengo es al poder superior, al Todopoderoso. Hoy me dan más miedo los temblores que cuando chamaco. Pero lo que trato, Andrés, es aprender a controlar esos miedos y esos temores, que como cualquier otro ser humano. Le temo hoy a lo desconocido, le temo hoy a la muerte y le temo sobre todo al poder superior. A ese gran Dios le temo. Señor, para cerrar, yo agradezco mucho de poder reencontrarlos, Andrés, le agradezco mucho, y si usted me lo permite, solamente enviar un saludo muy respetuoso. Desearle a usted y a su equipo de trabajo que les vaya muy bien,
que tengan mucho éxito y que ojalá y se repita mejor para seguir platicando de lo que usted quiera y cree que le pueda ser de utilidad a la población. Mi agradecimiento por esta oportunidad. Claro que va a ser de utilidad porque en la sala Vicente Guerrero del Palacio de Gobierno. Muchas gracias y estamos en otra emisión más. Nos vemos en la próxima. Gracias, buenas tardes, buenas noches. Hemos escuchado una gran entrevista de Andrés Campuzano Bailón a nuestro gobernador del estado de Guerrero y yo me quedo con esto, amigos, donde él comenta en una parte de la entrevista, dice: hoy con mucha humildad acepto mis errores y por las fallas que he tenido ofrezco una disculpa, ofrezco 1000 disculpas. Esta parte del gobernador yo creo que mucha gente no la conocíamos. Bueno, pues Siga TV, en el programa Aquí Guerrero usted tuvo la oportunidad de conocer más esa parte del ser humano, más que la del político, que tiene que dar la cara, afrontar los problemas de un estado pues tan complejo, ¿verdad? Tan difícil, porque pues sí, efectivamente, como dice el gobernador, hay mucha marginación, mucha pobreza, muchos problemas. Entonces, pero bueno, aquí está la parte del ser humano que nos está precisamente gobernando aquí en el estado de Guerrero. Amigos, espero que les haya gustado esta entrevista. Nos extendimos a 1:30 precisamente. Bueno, el flash informativo usted ya lo escuchó. Y en cuanto al gobernador Ceferino Torreblanca, nuestro agradecimiento por habernos dado entrada a Andrés Campuzano Bailón, al gran periodista, y su servidora Noemí García, ahí el Palacio de Gobierno. Y bueno, pues de aquí de Chilpancingo, Guerrero, amigos, muchas gracias, espero que les haya gustado y a nombre del director de este programa de Aquí Guerrero, Andrés Campuzano Bailón, y su servidora Noemí García, coordinadora de enlace de este programa, pues les damos las gracias por haber estado con nosotros como todos los viernes de 1 a 2 de la tarde, y también yo lo invito en mi programa del martes, en un espacio con Noemí García. No se pierda una entrevista que le vamos a hacer al gran escritor y poeta Juan Sánchez Andraca. Ese maestro nos va a hablar de una película muy importante. ¿Se acuerda que hizo el libro de Un Mexicano Más? Bueno, pues entonces lo vamos a ver, vamos a hablar más extenso, vamos a proyectarle parte de esa película, vamos a platicar con él y se va a divertir, porque siempre que hablamos con el maestro Juan Sánchez Andraca, siempre tenemos una boca, siempre nos dibuja una sonrisa, como lo fue en esta entrevista con nuestro gobernador del estado de Guerrero, porque conocimos cosas. Bueno, a mí en lo personal me dejó algo muy importante. ¿Y sabe qué es? Que debo conocer primero al ser humano con el que estoy hablando antes de emitir una opinión. ¿Cómo emitir una opinión si no conozco con la persona que estoy hablando? Amigos, esto fue todo por hoy. No se pierda su programa, como le comento, Noemí, un espacio con Noemí García, su servidora, el próximo martes de 7 a 8 de la noche. Gracias por haber estado en este programa a nombre de Andrés y mío, Aquí Guerrero. Y bueno, pues no se lo pierda el próximo martes de 7 a 8, un espacio con Noemí García, y lo espero, se va a divertir. Y esta entrevista, muchas gracias, amigos televidentes guerrerenses, a la nación mexicana. Este programa se transmite a través, ya lo pasaron en el cintillo nuestros amigos de producción, nuestros compañeros de producción, muchas gracias, tan jóvenes y tan responsables. Gracias al licenciado Ramón Sosamontes también por este espacio. Y bueno, amigos, yo los invito para que todos los martes en un espacio con Noemí García de 7 a 8 de la noche no se pierdan su programa. Gracias también a Europa, gracias a Estados Unidos, Sudamérica, porque este programa se transmite a través vía internet al mundo entero. Gracias, un beso y yo me despido. Gracias y que les vaya bien.